Saludos a todos y todas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Para mí es de gran alegría que me acompañen en esta ocasión. Hoy vamos a estar tocando un tema que es muy importante y específicamente vamos a estar hablando de lo que es la capacidad de carga del suelo para cimentaciones superficiales. Así que aparte, vamos a decir que la parte introductoria de este tema que vamos a estar desarrollando, pues es muy importante ya que está relacionado a lo que es la ingeniería de suelos. Miren, la parte más baja de una estructura, generalmente, a esta parte más baja de una estructura se le denomina cimentación. Su función principal pues es transferir la carga de la estructura al suelo. Como podemos ver en esta ilustración que tengo de fondo, vemos que hay una construcción donde se está realizando la construcción de lo que sería eso que llamamos cimentación. Ahora, es importante mencionarles que una cimentación correctamente diseñada transfiere la carga a lo largo del suelo sin sobrecargar. Sobrecargar el suelo, pues puede tener resultados muy adversos y negativos en las estructuras, ya que esto puede resultar en el asentamiento del terreno, y asentamientos excesivos pueden causar graves problemas en las estructuras, aparte de su estabilidad. También, aparte de asentamientos excesivos, también podemos ver lo que son fallas por corte del suelo. Ambas causas de daño pues van a tener un efecto directo sobre las estructuras. Así que si una estructura tiene un problema de estabilidad en el suelo, va a confrontar serios problemas. Uno de ellos es el tema que vamos a hablar más adelante sobre los asentamientos diferenciales, y esto puede tener un efecto adverso en la estructura, generando comportamiento inadecuado a nivel estructural en el entorno de todo lo que compone el sistema estructural de esa edificación, pero también puede causar serios problemas de agrietamientos, e incluso puede desestabilizar la estructura si estamos hablando de estructuras que son esbeltas y que la estabilidad del suelo tiende a ser menor en un extremo que en el otro, pues esto podría generar lo que llaman un momento de vuelco en las estructuras y causando una inclinación que puede ser en detrimento de la estructura. Dependiendo la estructura y el tipo de suelo encontrado, pues se usan varios tipos de cimentaciones. Y de estos tipos de cimentaciones pues vamos a estar hablando, los más comunes. Un cimiento corrido, cuando hablamos de un cimiento corrido, es simplemente un ensanchamiento de una pared o una columna que soporta carga, lo que permite distribuir la carga de la estructura sobre una mayor área del suelo. Así que esto es un dato muy importante para nosotros dar comienzo con este tema. Tal como vemos en esta ilustración, en la ilustración A tenemos lo que sería un cimiento corrido. Así que cuando nosotros hablamos de un cimiento
corrido, pues sería el ejemplo que tenemos en la ilustración A. En cambio, en la ilustración B tenemos una cimentación de losa. Y entonces allí podemos observar que la configuración de la cimentación de losa es lo que se conoce como un tipo de fundación tipo matre. Entonces, comúnmente se utilizan zapatas de cimentación corrida o tipo de zapata tipo losa. Todo va a depender de la capacidad de sustentación del suelo. Y por eso es el tema de hoy. Es muy importante que cuando se analizan los suelos, el objetivo primordial dentro de la ingeniería geotécnica está enfocado a lo que sería darle estabilidad a una estructura. Es por esto que cuando se realizan los estudios de suelo, es muy importante conocer cuál es la capacidad de sustentación del suelo, que es algo que vamos a estar hablando más adelante y que hay una serie de fórmulas que son utilizadas para determinar esto. Así que toda compañía que realiza estudios de suelos hace un estudio y dentro de todo el estudio pues finalmente va a hacer una recomendación en cuanto a cuánto es la capacidad de sustentación de suelo para que el ingeniero estructural pueda realizar el diseño de la zapata y tome en consideración si hace una zapata corrida o hace una zapata de losa. Entonces, esto es muy importante porque para darle un ejemplo, hay casos donde un suelo, para que tengamos una idea, un suelo puede tener una capacidad de sustentación de 1000 libras por pie cuadrado. Pues estamos hablando de que es un suelo que es muy poco resistente. Entonces, este tipo de suelo requeriría un tipo de zapata o fundación tipo losa, o en otras palabras, lo que se conoce como una fundación matre. En cambio, hay suelos, por decir un ejemplo, que su capacidad de sustentación ronda por las 3000 libras por pie cuadrado o 4000 libras por pie cuadrado, y entonces permite utilizar zapatas corridas. Y entonces pues esto pues claro va a tener una diferencia en costos a la hora de construir, pero el objetivo principal es tener un estudio de suelos que permita conocer cuánto es la capacidad de sustentación del suelo para evitar asentamientos diferenciales y problemas de falla en el suelo por cortante. Entonces son dos puntos bien importantes, tanto la estructura como el suelo. Así que como este curso está enfocado en lo que es la ingeniería de suelo, pues nosotros nos vamos a enfocar en cuanto a lo que concierne a la estabilidad que provee el suelo a lo que podría ser una edificación. Por lo tanto, estaríamos hablando de la capacidad de sustentación del suelo. Así que esto es un punto muy crucial a la hora de realizar cualquier diseño en lo que concierne a las edificaciones. Así que también hay casos ya distintos como el C y como el D, que son casos, pues vamos a decir, extremos.
hay momentos en que el suelo no tiene una capacidad de sustentación o una estabilidad suficiente como para sustentar una zapata corrida o una zapata tipo matre, y entonces es necesario implementar el uso de cimientos de pilotes, que es el caso C que les estoy mostrando en esta ilustración. El caso D es otro caso extremo donde se utilizan cimentaciones de pilotes perforados. Entonces, ambos casos son casos donde es necesario utilizar cimentaciones o estructuras de estabilidad especiales para poder alcanzar una estabilidad del suelo y que el suelo no vaya a fallar, para evitar que la estructura bajo condiciones de diseño no sufra daño. Así que en principio el tema que nosotros vamos a centrar pues prácticamente está ahí, en la importancia de la capacidad de sustentación de los suelos. Entonces es aquí que surge un tema muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Y nos referimos específicamente a la capacidad de carga última del suelo para cimentaciones superficiales. La capacidad de carga última del suelo para cimentaciones superficiales se refiere a la máxima carga que el suelo puede soportar sin experimentar un fallo o colapso significativo. En el contexto de las cimentaciones superficiales, como los cimientos corridos de los cuales estábamos hablando hace un momento, y las losas a los cuales nos referimos como fundaciones tipo matre, es esencial entender cuánta carga máxima puede soportar el suelo antes de que ocurran problemas como asentamientos diferenciales, excesivos o fallas estructurales. Miren, algo que es bien importante es que hoy día los ingenieros geotécnicos llevan a cabo estudios para evaluar la resistencia y características del suelo específicamente en el lugar donde se construirá la cimentación. Utilizan pruebas y análisis para determinar la capacidad de carga última del suelo. Esta información es crucial para el diseño adecuado de la cimentación, asegurando así que sea capaz de soportar las cargas de la estructura sin poner en peligro la estabilidad del suelo. En resumen, quiere decir que la capacidad de carga última del suelo para cimentaciones superficiales es un factor crítico en la ingeniería civil para garantizar la seguridad y estabilidad a largo plazo de las estructuras construidas sobre el suelo. Es aquí que podemos visualizar el que para comprender el concepto de la capacidad de carga última del suelo y el modo de falla por corte en el suelo, consideremos el caso de un cimiento rectangular largo con un ancho B. Así que sería en forma rectangular, y en esta imagen estamos viendo solamente el ancho B, ubicado en la superficie de una capa de arena densa o suelo rígido, tal como se muestra
en esta imagen. Entonces, fíjese que como se muestra en la figura, cuando se aplica una carga uniforme sobre el cimiento, se generan tensiones en el suelo subyacente con cargas crecientes. Entonces, ¿qué sucede? El suelo bajo el cimiento comienza a experimentar una deformación y sufre tensiones de corte. La capacidad de carga última del suelo entonces es la carga máxima que el suelo puede soportar antes de llegar a una condición crítica que conduce a la falla. Esta falla suele estar asociada con la falla por corte, donde el suelo pierde su resistencia y experimenta una deformación excesiva. Así que en el caso específico del cimiento rectangular largo sobre una capa de arena densa, el ingeniero evalúa factores como la cohesión del suelo, la fricción interna, la carga aplicada para determinar la capacidad de carga última del suelo, y también debe comprender el modo de falla por corte, ya que esto es crucial para diseñar las cimentaciones que puedan ser capaces de soportar de manera segura las cargas impuestas por la estructura, evitando problemas como los que habíamos mencionado: asentamientos diferenciales, asentamientos excesivos y daño por ende a la estructura. Los ingenieros entonces utilizan principios de mecánica de suelo para analizar y prever estos comportamientos, asegurando la estabilidad y seguridad de las cimentaciones en diversas condiciones del suelo. Entonces, es aquí que vamos a estudiar específicamente entonces qué ocurre cuando vamos a realizar un análisis desde el punto de vista del comportamiento de los suelos. Así que para ello, específicamente vamos a compartir en este momento una ilustración en la cual se explica específicamente el que la falla de capacidad de carga que vimos anteriormente se denomina como falla por corte general y se puede explicar haciendo un diagrama representativo del comportamiento del suelo a raíz de la misma. Así que cuando la cimentación se asienta debido a la carga, y específicamente cuando se aplica una carga, se genera una zona triangular en forma de cuña de suelo. Esta zona la vemos en la ilustración demarcada como 1 romano. Se empuja hacia abajo y a su vez presiona las zonas marcadas como 2 romano y 3 romano en forma lateral y luego hacia arriba.
a lo que sería la presión última, que en nuestro caso sería Q sub U, que se muestra en la parte superior de la cimentación. El suelo pasa a un estado de equilibrio plástico y la falla ocurre por deslizamiento. Así que esto es un dato muy importante para poder comprender el comportamiento del suelo ante el efecto de la carga impuesta sobre el mismo y cómo se idealiza el comportamiento de cuña y a su vez el comportamiento lateral de esa cuña en cada extremo de la ilustración, tal como se muestra. El número 1 romano representa la cuña. El número 2 romano, que se observa tanto a la izquierda como a la derecha en diagonal, representa lo que sería el punto de interconexión diagonal entre la cuña y los suelos que se encuentran lateralmente a esa cuña idealizada, y por ende pues 3 correspondientemente a la subsiguiente interconexión en la idealización del comportamiento del suelo. Así que nosotros vamos a idealizar el comportamiento del suelo en esta forma para facilitar la comprensión de lo que sería el análisis de la capacidad de sustentación del suelo. Así que esto es un dato muy importante que establece el principio de lo que sería el análisis de la capacidad de sustentación de los suelos. Es de aquí que nace entonces un principio de quien hoy día se considera el padre de la ingeniería de suelo. Específicamente nos referimos a Terzaghi. Terzaghi desarrolló una ecuación que hoy día pues fundamenta lo que sería la capacidad de carga última en una ecuación, la ecuación de Terzaghi. La ecuación de capacidad de carga última de Terzaghi es una fórmula que calcula la presión máxima que una base puede soportar antes de fallar. Por esto es que es un gran aporte dentro de la ingeniería geotécnica y por eso se le considera y se le llama el padre de la ingeniería de suelo. La fórmula establece lo siguiente. Ahora, esto nace de una historia, ya que en el 1921 Franz publicó los resultados de su escrito, su estudio sobre la penetración de cuerpos duros como punzones de metal en un material más blando. Entonces fue Terzaghi en 1943 que extendió la teoría de falla plástica de Brand para evaluar la capacidad de carga de los suelos para cimentaciones superficiales de tipo viga corrida. Ahora, por consideraciones prácticas, una cimentación de muro largo con una relación de longitud, anchura mayor, aproximadamente 5,
puede llamarse cimentación de tipo viga corrida o lo que llamamos cimentación corrida. Según Terzaghi, se puede definir una cimentación como superficial si la profundidad, y esto pues se utiliza la variable D mayúscula sub F, es menor o igual a su anchura B, que fue la figura que nosotros vimos al principio. También asumió que para los cálculos de la capacidad de carga última del suelo, el peso del suelo sobre la base de la cimentación puede ser reemplazado por una sobrecarga uniforme, que sería en este caso pues la multiplicación de el gamma por el D sub F, y eso sería la carga uniforme Q, que vamos a necesitarla para utilizarla en una fórmula más adelante. Entonces vamos a ilustrar un ejemplo. Como podemos observar aquí, tenemos una representación de una zapata, en este caso corrida, donde tenemos una profundidad a la parte inferior del cimiento de F, de O de sub F, un ancho de zapata B. Entonces gamma vendría a ser el peso unitario del suelo. Q minúscula va a ser igual al gamma por el D sub F, que es la profundidad de la zapata. Y esta profundidad de la zapata no debe exceder lo siguiente: D sub F tiene que ser menor o igual que B. En otras palabras, que la profundidad de la zapata debe ser menor que el ancho de la misma. Así que para que esta fórmula que vamos a presentar más adelante sea eficaz, Terzaghi establece esta regla. Entonces, aparte de Q minúscula, que vendría a ser la carga uniforme, también Terzaghi hace lo que sería el cómputo de los ángulos de inclinación al modelo idealizado, tal como les muestro aquí. Ese ángulo se llama phi, y el ángulo phi pues se va a repetir una y otra vez dentro de todo el modelo idealizado, tal como se muestra en esta imagen, y prácticamente se utiliza un sistema geométrico utilizando triángulos con ángulos y estableciendo un ángulo phi como punto de referencia para cada una de las zonas: 1 romano, 2 romano y 3 romano. E internamente dentro de cada uno de los triángulos y figuras geométricas aparecerá siempre phi. Así que va a ser un parámetro de ángulo que va a ser crucial dentro de la fórmula que se estará implementando. Entonces phi vendrá a ser ¿qué? Bueno, phi vendrá a ser el ángulo de fricción de cada suelo. Cada suelo tiene su ángulo de fricción. Y dependiendo las propiedades del suelo,
va a ser el ángulo de fricción que tiene ese suelo. Y basado en ello, se desarrollan unas tablas con una serie de parámetros que van a ser sustituidos en una fórmula que más adelante veremos, que en nuestro caso nos vamos a enfocar solamente en zapata cuadrada, que es la que típicamente se utiliza, pero esta fórmula se puede encontrar para distintos tipos de zapata. En nuestro caso nos vamos a quedar solamente con zapata cuadrada. Y es aquí que tenemos la fórmula de capacidad de sustentación del suelo basado en el desarrollo de Terzaghi. Para una zapata cuadrada, su capacidad de sustentación Q sub U es igual a 1.3 C' N sub C más Q, que es el valor que habíamos comentado hace un momento, al cual se refiere que es gamma por el DF, que es la profundidad de la zapata, multiplicado por N sub Q más 0.4 gamma por B por N sub gamma. Y los valores correspondientes a cada una de esas variables están dados según el ángulo de fricción phi, a excepción de Q, que es basado en la fórmula de gamma por D sub F, y a excepción de gamma, que ya pues es el peso específico del suelo. Y entonces B vendría a ser el ancho de la fundación, así que lo único que nos faltarían serían las distintas variables subsiguientes que quedan en la fórmula. Ahora es bien importante comentarles que al lado del 1.3 está C', y C' pues se refiere a la cohesión del suelo. Si es un suelo que tiene cohesión, entonces se incluye la cohesión del suelo en la fórmula. Si el suelo no tiene cohesión, pues entonces ese valor sería 0. Ejemplo de suelos cohesivos: las arcillas. Ejemplo de suelos que tienden a tener poca o casi ninguna cohesión: las arenas. Entonces eso es un valor que va a depender de las propiedades de cada suelo. Entonces ya lo único que nos faltarían pues serían los valores correspondientes a los factores que vamos a estar implementando dentro de la fórmula. Para eso vamos a utilizar tablas. En este caso yo le he conseguido algunos factores típicos. Por ejemplo, típicamente los suelos pueden tener un ángulo de fricción phi aproximadamente de 30. Es algo típico, de 30 grados. Pues el N sub C sería 37.16. El N sub Q sería 22.46. El N sub gamma sería 19.13. Pero es importante que tengamos en cuenta que estos valores van a variar según el ángulo phi y que tenemos que tener los datos de las propiedades de los suelos para constatar que ese ángulo sea el correcto para que sustituyamos en la fórmula los valores y factores correctos. Y hasta aquí hemos llegado al final de esta explicación. Espero que haya sido de bien y beneficio para todos y todas. Muchas gracias. Que estén todos y todas muy bien.